Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar con Ricardo López Gotig, el historiador argentino, para hablar de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, ¿cómo estás? Bueno, seguimos hablando de esta época, la posterior a la Segunda Guerra Mundial. En algunos aspectos es cuestiones de Guerra Fría, pero en otros aspectos ni siquiera tiene que ver con un enemigo real. Estamos hablando que después de acabada la Segunda Guerra Mundial, en la Unión Soviética seguía gobernando Stalin con unas modos tan dictatoriales, tan psicopáticos, ¿no? De entender y paranoicos que llegó a incitar a su ministro de Relaciones Exteriores, Molotov, a que se divorciara de su mujer. Ahora nos explicarás quién fue y cuál es el caso de esta Polina Shemchushina, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Sí, Polina Shemchushina, que en realidad no era el nombre real de ella lo cambia una vez que se une al partido bolchevique, pero sí, es conocida por ser la esposa de Molotov. En realidad ella era un miembro importante del partido, al cual se une cuando tenía 21 años, en 1918. ¿Y era judía? Era de origen judío y fue miembro del Comité Judío Antifascista durante de la guerra. Era una miembro destacada del partido bolchevique. De hecho, llegó a ser comisaria de la industria pesquera, esos cargos que inventaba la Unión Soviética. No sé si alguna vez habrá visto un barco, pero era la comisaria del pueblo a cargo de la industria pesquera. El tema es que durante la Segunda Guerra Mundial ella fue miembro del Comité Judío Antifascista. Ella ya había tenido una amistad muy cercana a la mujer de Stalin. Vivían uno al lado del otro en sus viviendas, eran vecinos, y ella había trabado amistad con la mujer de Stalin, que murió en condiciones trágicas. Pero vamos a centrarnos en este aspecto del antisemitismo soviético, que tanta sorpresa despierta, tanto asombro, porque es un episodio muy poco conocido en la historia del siglo XX. En este caso, ella era, como decía, miembro del Comité Judío Antifascista y era un miembro importante del partido. Y en 1946 ella recibe al presidente del Comité Judío Antifascista, de quien ya hemos hablado, a Mijoyels, porque él denunció que había una corriente antisemita muy fuerte en la Unión Soviética y le pregunta con quién podía hablar, con Zhdanov o con alguno de los miembros importantes del partido, e incluso le sugiere si hablar con Stalin. Y ella le dice que el único que realmente tenía poder de decisión en la Unión Soviética era Stalin y que no le convenía hablar con él sobre este tema porque de hecho él tenía actitudes antisemitas. De hecho, cuando Mijoyels muere en 1948, ella asiste al funeral y parece ser, acá hay que ver si los testimonios son reales o inventados, parece ser que ella habría dicho que Mijoyels no murió, sino que fue asesinado, tal como hay una gran sospecha de que lo atropellaron y después tiraron su cadáver a la vera del camino. En el contexto de todo esto, hay que tener en cuenta que cuando en mayo de 1948 es reconocido el Estado de Israel y la Unión Soviética es el primer país en reconocerlo, hay una gran ola de entusiasmo de parte de la comunidad judía en la Unión Soviética. Las sinagogas se llenaban de gente, los templos había multitudes que asistían, una corriente que a Stalin le llama la atención. Y tengamos en cuenta que él, toda expresión independiente o que él pudiera interpretar como nacionalista o religiosa o demás, ya le despertaba una enorme sospecha. Y esto se profundiza cuando Golda Meir va a Moscú como embajadora del Estado de Israel. En una ocasión ella asiste a la sinagoga de Moscú y se calcula que
acompañan entre 15.000 y 20.000 personas. Entonces, esto ya a Stalin le enciende todas las señales de alerta, y de hecho, Polina Semchusina se encuentra con Golda Meir, tiene una larga conversación con ella, porque las dos hablaban en yiddish, y todo esto va a ser utilizado por Stalin en una campaña antisemita. La van a acusar en principio de que era negligente en su función pública, que ella había permitido que se formaran saboteadores y espías en sus lugares de trabajo. Y en diciembre de 1948 es acusada de vincularse con nacionalistas judíos, es decir, sionistas, y de asesorarlos, de vincular al Comité Judío Antifascista en Estados Unidos con elementos sionistas. Sobre todo había también muy presente el hecho de que el hermano de ella había emigrado a Estados Unidos cuando comenzó la revolución bolchevique, emigró y era un empresario. Entonces ella aparentemente vinculó a su hermano con Mijoyels y el resto del Comité Judío Antifascista. Y entre tantas acusaciones, una de las que figuraba era haber asistido a una sinagoga el 14 de marzo de 1945. Es decir, que eso considerado un delito para los miembros del partido. Bueno, una vez que se arma toda esta acusación contra ella de ser parte de una conspiración sionista y de haberla alentado, el 21 de enero de 1949 es arrestada. Antes, Stalin da la orden de que ella se divorciara de Molotov, lo cual el ministro de Relaciones Exteriores hace obedientemente, se divorcia de ella, y de hecho Molotov vota por la expulsión de su exmujer del Partido Comunista. Pocos meses después, él es retirado de la función como ministro, pero mientras tanto hace esa, presta obediencia y hace ese gesto. Bueno, a ella la verdad es que la pena que le toca por haber sido una especie de agente del sionismo y de haber permitido esa vinculación del Comité Judío Antifascista con el sionismo y todo ese ambiente que había de haberse vinculado con Golda Meir. La verdad que la pena para ella va a ser bastante menor en comparación a otras que tenía el estalinismo. Y es enviada durante 5 años a Kazajstán, a un lugar llamado Kustanov, y del cual es llevada nuevamente para ser interrogada en marzo de 1953. Ella estaba en su exilio en Kazajstán y de repente es convocada para ser nuevamente interrogada por complotar contra Stalin, en 1953. Ahí ya, eso es un tema que vamos a ver un poco más adelante, pero en este caso a ella se la vinculaba con lo que se conocía como la conspiración de las batas blancas. Era una conspiración de médicos que supuestamente conspiraban para matar a Stalin y que eran todos médicos judíos. Tema que veremos más adelante, pero que en 1953 ella estaba siendo interrogada por esto y repentinamente terminan todos los interrogatorios. ¿Por qué? Porque Stalin había muerto de una hemorragia cerebral, con lo cual se desmontaba todo este operativo de esta purga que estaba en marcha de carácter antisemita. Bueno, uno pensaría, la verdad es que le inventaron una causa, le mandan al exilio, la hacen divorciarse del marido. Uno pensaría, que ha quedado, resentida con Stalin, lo mínimo. Lo cierto es que ella, cuando sale de la prisión, en 1953, es liberada, después de todas estas acusaciones. Ella vuelve a Moscú y pregunta qué era del camarada Stalin y le cuentan que él había muerto, ella se desmaya y hasta el final de sus vidas, tanto ella como Molotov, con quien se vuelve a juntar después de este divorcio ordenado por Stalin,
ella toda su vida junto a Molotov van a seguir siendo absolutamente fieles a Stalin. Van a expresar su amor por Stalin aun cuando le habían inventado esta acusación. Acá vemos un caso muy distinto entonces de los que hemos relatado hasta ahora. El caso de Horákova era de alguien francamente opositora al régimen y que tenía una trayectoria antinazi y anticomunista en los partidos democráticos. Acá tenemos de alguien que era parte del sistema, que es acusada y que yo creo que, digamos, es una señal de alerta para los miembros del partido lo que podía llegar a pasar, y no sabemos qué hubiera ocurrido si Stalin no hubiera muerto en 1953. Quizás hubieran inventado algunas acusaciones y toda una causa en contra de ella para enviarla quizás al Gulag. Bueno, aquí lo asombroso, entre otras cosas, es que, primero, que el síndrome de Estocolmo se inventó en Moscú mucho antes. O sea, el hecho de que alguien castigado de esa manera por Stalin no solamente llore su muerte, sino que el resto de su vida, porque vivió hasta 1970, se mantenga fiel a la causa stalinista, es asombrosamente un caso para estudios psicológicos. Pero aparte, fíjate que el señor Molotov, su marido, casado con una judía, es el que firma este pacto con el mariscal Ribbentrop de las tropas nazis para repartirse Polonia a principios de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual, por una parte, duerme con la judía y durante el día hace negocios con los nazis, ¿no? Una cosa también un poco llamativa. Sí, muy macabro y muy cínico. Sí, digamos, ya es un pragmatismo político llevado a extremos que nos resultan incomprensibles, y como bien decís, este tema de la disonancia cognitiva, ¿no? De ella, que fue inventada una causa y que parte de la causa sea hablar con la embajadora de un país o haber asistido a una ceremonia religiosa, que eso fuera motivo ya para el arresto. Y bueno, es un poco lo que Orwell cuenta en 1984 al personaje central. Cuando sale de todo su periodo de reeducación, él dice que ama al Gran Hermano. Así que en 1984 se cuenta bien cómo es este quiebre psicológico de las personas y cómo se las puede deconstruir y reconstruir en estos procesos opresivos. Bueno, seguiremos hablando de esto porque justamente el totalitarismo no siempre se expresa en asesinatos masivos como llevaron a cabo los nazis. A veces es un trabajo de lavado cerebro masivo a las masas, que eso también lo tenía el nazismo, pero que en el caso del comunismo soviético pues se especializaron, lograron perfeccionar esa técnica y sembrar una especie de amor y odio por el papaíto Stalin, ¿no? Es decir, le tenían pavor, pero lo adoraban. Y por otra parte, cuando murió de esa manera tan sorprendente, pues muchos se encontraron ante como una especie de orfandad terrible, de que no sabían si el mundo iba a seguir existiendo o el cielo caería sobre ellos. Pues te agradecemos, sí. Ricardo, no sé si quieres agregar algo más sobre Paulina. No, vamos a seguir estudiando estos temas y desarrollándolos, porque creo que lo que pasó inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial no es un periodo muy conocido. No, todo lo contrario. Todos se conocen igual o han oído hablar de la crisis de los misiles del 61, no sé qué, pero entre el final de la Segunda Guerra Mundial y los fogonazos previos a un estallido bélico a gran escala, sucedieron muchas cosas, como decíamos antes, no solamente entre bloques y entre
imperios o entre totalitarismos, sino también en el foro interno de estos mismos, ¿no? Y ha sido un siglo que se ha caracterizado por genocidios no solamente de otros pueblos, sino también, como seguramente veremos, a veces castigando al propio pueblo en situaciones increíbles. Pero esto ya lo iremos viendo en el futuro. Muchas gracias, Ricardo López Gotis, como siempre, por habernos atendido. Muchas gracias.